Una vez más con ustedes en este espacio. Dios los bendiga a todos. Hoy vamos a mirar y vamos a trabajar un tema muy importante, y es cómo crecer espiritualmente, ¿cierto? Ese es el propósito de cada uno de nosotros, de crecer espiritualmente. Cada uno de nosotros queremos crecer, avanzar, llegar a una estatura espiritual buena o importante, ¿cierto? Porque cuando vemos que no avanzamos, nos sentimos frustrados, y es muy importante saber que Dios siempre quiere que vayamos en avance, que vayamos creciendo, que vayamos hacia adelante y que nos conectemos con las cosas de arriba. Siempre ese es el propósito de Dios. La menorá, el candelabro de 7 brazos, cuando lo prendía el sacerdote, ella iluminaba, sus luces se dirigían siempre hacia adelante, y las llamas se extendían hacia arriba. Entonces, aquí hay dos connotaciones muy hermosas y preciosas. Dios siempre quiere que vayamos hacia adelante. Y para ir hacia adelante, ir creciendo espiritualmente, nos tenemos que conectar con las cosas de arriba. Entonces debemos conectarnos con esas cosas que de arriba, las cosas eternas. Y aquí hay algo muy importante. Isaías 41 nos dice, Isaías 41:14 nos dice: no temas, gusano de Jacob, a vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. ¿Qué nos dice? No temas, gusano de qué? Gusano de Jacob. Y acá nos encontramos algo muy importante, y es que la palabra llama a su pueblo de una forma, dice gusano de Jacob. Ahora, ¿qué características tiene el gusano? El gusano, cuando se mete en la manzana, él empieza a comer y se empieza a podrir todo a su alrededor. Hay una putrefacción alrededor de él, y él cree que su vida es solamente eso. Y él sigue comiendo y comiendo, capa tras capa tras capa, hasta que él creía que solamente era su mundo, eso ahí, toda esa putrefacción. Y cuando sigue comiendo y rompiendo, hasta que ya ve la luz y ve un mundo exterior más grande y más amplio. Entonces la palabra dice que el gusano de Jacob está hablando que el pueblo de Dios, el gusano, ¿dónde tiene la fuerza? La tiene en su boca. Tiene en su boca el poder para romper. Todos nosotros estamos esperando ¿qué? Un rompimiento, un crecimiento espiritual, un avance espiritual, que se rompan y caigan cosas en nuestras vidas. Todos nosotros buscamos siempre ese rompimiento, escuchamos hablar mucho de esto, del rompimiento. Yo quiero un rompimiento espiritual, yo quiero, otros dicen un rompimiento financiero. Bueno, hay muchas formas de hablarlo, pero ¿qué nos dice acá? Que en ese crecimiento espiritual hay algo muy importante, y es educar nuestra boca, educar nuestra forma de hablar, nuestra forma de decir, porque el gusano solamente tiene la fuerza ¿dónde? En la boca. El pueblo de Dios tiene que la fuerza ¿dónde? En su boca. En su boca. ¿Y cómo así que en su boca? Sí, en la boca, que está alineada al hablar cosas de acuerdo a la palabra y cosas de acuerdo a las cosas del reino. Lo primero para poder crecer espiritual es sacar de nuestras vidas esa forma incorrecta de hablar. Y esa forma incorrecta la vamos a sacar cuando aprendamos un poco más de la palabra del Señor. Es muy importante aprender la palabra del Señor y estar proclamando versículos en nuestra vida, y estar cargando la atmósfera de palabra de continuo. Lo segundo es cómo saber que estamos en un camino espiritual, y qué medida de crecimiento tenemos en ese camino, ¿cierto? Porque decimos de un crecimiento, lo primero que vimos fue el hablar, que tenemos el poder ¿dónde? En la boca, en la proclamación.
en el hablar, en el decir, pero a través de qué? La palabra del Señor. Lo segundo es cómo saber que estamos en un camino espiritual. Tenemos que ver varios aspectos para saber si estamos en un camino espiritual o no estamos. Y si estamos, y cuál es ese crecimiento que hemos alcanzado en ese camino. Entonces, otro de los aspectos en este crecimiento espiritual que nosotros vamos adquiriendo en el camino es que siempre debemos estar evolucionando, y lo que hablábamos ahora, o transformándonos de una forma positiva. La palabra del Señor nos dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas, ¿cierto? Que somos muy expertos en traer cosas del pasado a nuestras vidas y volver a recordar todas esas cosas que ya no tienen una parte en nuestras vidas, pero que sí nos estorban y nos desaceleran en ese crecimiento espiritual. Muchas veces nos hemos detenido en nuestras vidas en traumas de la niñez, traumas en la adolescencia o en la edad adulta o en el matrimonio. En la vida siempre van a haber obstáculos en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice de ese crecimiento de ese crecimiento de forma positiva y de entrar en ese camino espiritual, habla algo y dice que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Vamos a leerlo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, lo que nos dicen las escrituras. 3:18 dice, 3:18 dice así: por lo tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, mirando como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. O sea que vamos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu de ¿qué? De Dios, del Eterno. O sea que nosotros tenemos o debemos hacer ese trabajo de seguir avanzando. No nos podemos quedar en un mismo punto. El pueblo de Dios, cuando se quedaba en un mismo punto, Dios decía: uy, ya es demasiado, o sea, necesito que vayan a otra estación, ya es demasiado estar en esa misma situación. Hay veces le damos vueltas y vueltas a la misma situación y no salimos de ese círculo vicioso en el cual no avanzamos o nos vamos quedando espiritualmente. O sea, que Dios quiere que vayamos de gloria en gloria, o sea, que vayamos de un escalón al otro, o sea, que vayamos paso a paso, o sea, que no detengamos nuestro caminar. No podemos detener ese caminar en nuestras vidas. Debemos seguir dando pasos hacia adelante, no mirando hacia atrás ya lo que queda. Ahora, todo proceso de crecimiento espiritual también tienen que haber cambios en nosotros. ¿Cambios en qué? En la actitud, en la persona. Tienen que haber cambios para poder ir de gloria en gloria. Uno de los cambios que tiene que dar la persona, que es muy importante, se llama la sumisión. O sea, someterse al Señor. ¿Qué es someterse? La sumisión es llevar el ego a ese lugar de percepción honesta de la realidad, de la realidad para poder tener una relación sana y verdadera con el Eterno. Esto nos da una percepción correcta de cuál es nuestro verdadero problema. Y acá entro en un tema muy coyuntural, cuando hablamos de sumisión, para poder tener una percepción correcta, para poder avanzar. Yo me encuentro con algo y es que muchas personas le ven a todo mundo los defectos, le ven a la persona que tiene que cambiar, le ven a la persona que en qué área necesita ser ministrada, le ven a la persona si está bajo influencias demoníacas y ven una cantidad de cosas, pero ve uno que sus vidas no avanzan y no crecen espiritualmente. Y acá hay un gran problema que tiene
la iglesia del Señor, y es que miramos mucho hacia afuera y no miramos hacia adentro, porque el ego, ¿qué hace el ego? El ego siempre busca culpables externos para no asumir las responsabilidades que tiene que asumir. Entonces nosotros en ese crecimiento espiritual muchas veces lo detenemos porque estamos buscando agentes externos o culpables, como cuáles. Uno de ellos es el diablo o el adversario. Siempre le echamos toda la culpa al enemigo, que no avanzamos porque estamos bajo ataque, que no fui a la congregación porque el enemigo no me dejó ir. Y lo más interesante es que para otros programas el enemigo sí nos deja ir. Entonces acá entramos en una controversia, y es cuando decimos que el enemigo no me deja, usted está diciendo que usted no tiene libre albedrío, que usted no tiene voluntad, y Dios no obliga y el enemigo tampoco. Nosotros decidimos escuchar esas voces que nos estancan o que nos llevan a las ataduras. Entonces tenemos un argumento, y es no crezco es porque hay algo muy maluco que no me deja, ¿cierto? ¿Y qué es eso maluco que no te deja? Entonces estamos diciendo que hay una fuerza espiritual. Puede que ocurra que sí, que necesites liberación, puede que ocurra que necesites sanidad interior, puede que necesites un proceso de restauración, pero en ese proceso de restauración vas a encontrar que hay factores dentro de ti que no te dejan avanzar espiritualmente. Entonces descartamos primero quién, el enemigo, que toda la culpa es de él, o me están haciendo brujería. Puede ocurrir que sí, pero ¿por qué penetra la brujería también? Él sería la pregunta, ¿cierto? Porque abrimos puertas, porque pueden haber temores y cosas incorrectas todavía en nosotros, porque si tuviéramos un nivel muy alto espiritual en el cual estuviéramos guardando mandamientos, palabras, santidad, pues el enemigo no tendría puertas para entrar a nosotros y supuestamente detener nuestro crecimiento espiritual. Entonces hay una responsabilidad en nosotros. Otra cosa con la cual nosotros buscamos culpables es los que están casados, los que estamos casados, el esposo, la esposa. Decimos, no, yo no crezco, no avanzo, es mi esposo, es mi esposa, por eso no avanzo, o son mis hijos que no me dejan avanzar. Hay otro punto, es no crezco porque el problema es de la iglesia, el problema es del pastor, y buscamos siempre hacia afuera, pero no miramos hacia adentro. Y la palabra del Señor nos dice que el corazón del hombre es engañoso, que quién lo podrá conocer. O sea, el corazón de nosotros nos engaña, o sea, nos hace una mala pasada, y creemos siempre que los problemas están afuera para no enfrentar ese ego o ver esa verdadera realidad y esa verdadera condición de nosotros. Entonces, cuando empezamos a someternos, empezamos como Job. Job, ¿qué hizo? Empezó a pelear con Dios, se enojó con Dios, vivió muchas pruebas, maldijo hasta el día de su nacimiento, y empezaron a venir una cantidad de cosas que él no entendía, y empezó a enojarse con Dios y con todo. Fue una prueba muy alta, pero él después concluye y dice, la raíz de todos los males está dentro de mí. O sea que había algo, que el problema que había, que el problema estaba de qué, estaba de dónde, dentro de él. Entonces, cuando somos confrontados a salir del ego, de esa zona de confort donde tenemos todos esos comodines que les hablaba ahora, y vuelvo y lo repito para que lo entendamos: el enemigo o el diablo, la iglesia, el esposo, los hijos, la iglesia, el pastor, y siempre estamos buscando factores externos para justificar que no estamos creciendo. Entonces hay que mirar es hacia adentro y salir de esa zona de confort. Otra cosa, para crecer espiritualmente debemos salir de esa zona de confort. Todos los grandes hombres de Dios tuvieron que salir de esa zona de confort. A todos les tocó hacer su viaje
de fe o espiritual, o ir en ese recorrido y siempre estar mirando hacia adelante. Jacob, si vemos la vida de Jacob, en su recorrido tuvo un crecimiento espiritual muy grande, tuvo encuentros con Dios, vio una escalera que subían y bajaban ángeles, o sea, vio cuál es el proceso por el cual debe pasar toda persona. Y cuando vio esa escalera que estaba conectada el cielo con la tierra, vio esa escalera que subían y bajaban ángeles. O sea, los ángeles no subían volando, subían y bajaban por las escaleras. ¿Qué nos representa eso? Que tenemos que ir paso a paso. Tenemos que ir dando un paso a la vez para poder crecer espiritualmente, para salir de esa zona de confort. Tenemos que ir mirando día a día. No podemos pensar 10 años adelante, tenemos que ir día a día en esos desafíos que nos presenta la vida. Y la misma palabra del Eterno nos dice que cada día trae su propio afán, o sea, cada día trae su propio escalón. Ahora, entonces, para poder crecer espiritualmente, nosotros no podemos también huirle a los desafíos. Hay veces queremos huirle a los desafíos. ¿Cuál es la actitud de nosotros cuando queremos huirle a los desafíos? Y es una actitud de rebelión. ¿Cuál es esa actitud de rebelión? Nos desanimamos. Nos cae un desánimo, nos cae una frustración y decimos, no, yo no puedo, esto está muy difícil, lleva mucho tiempo. Y vemos todos los grandes hombres de Dios, tuvieron desafíos. A Abraham le dicen, vete de tu tierra y de tu parentela para poder crecer, deja todo atrás, olvídate de donde saliste, olvídate de la casa de tu padre. Y cuando le dicen que olvide la casa de su padre, o sea, es desarráigate de todo eso incorrecto que hay en tu vida, todo lo que aprendiste, toda esa mentalidad incorrecta, porque a veces tenemos una mentalidad incorrecta y hoy en día tenemos esa mentalidad de estar en la zona de confort. ¿Por qué? Porque la tecnología, la sociedad nos lo ha enseñado así y creemos que todo es fácil y que para nada nos tenemos que esforzar. Y Dios en la palabra también nos enseña, cuando le va a entregar las tablas de la ley a Moisés, que le toca subir 2 veces a la montaña, le dice, te espero en la cumbre, a un hombre de 80 años. De pronto alguien diría, ay no, qué pesar del Señor de tanta edad, que Dios no lo lleve por ahí tan arriba, que se encuentren abajo. No, ¿qué está diciendo Dios? Tenés que salir de la zona de confort para crecer, para tener un encuentro espiritual más grande. José, ¿cómo fue sacado de esa zona de confort? Era el niño mimado de su papá y lo sacan a través de ¿qué? De un malentendido con sus hermanos, lo tiran al pozo, lo llevan a la esclavitud, lo llevan a la cárcel, lo llevan a la injusticia y una cantidad de cosas que tuvo que vivir antes de ver ese crecimiento espiritual. Entonces nosotros también tenemos un recorrido espiritual en el cual Dios quiere sacarnos de esa zona de confort. Entonces cuando Dios nos quiere sacar de esa zona de confort y se nos vienen desafíos, entramos en esa etapa de ¿qué? De la rebelión, en esa etapa de que aún hasta no decimos nada, pero estamos enojados con Dios, estamos cargados. ¿Y por qué a mí esta prueba? ¿Y por qué a mí esta batalla? Ahora, depende del entrenamiento, así será tu crecimiento. Entonces, si tus pruebas han sido grandes, así va a ser tu crecimiento grande. Vemos la prueba de José. ¿Por qué esas pruebas tan grandes? Porque el crecimiento que él necesitaba era demasiado grande, espiritual. Cuando hablamos de crecimiento de crecimiento espiritual, Dios también ensancha nuestra mente, porque si nuestra mente no se ensancha y no es fuerte, ¿cómo se hace fuerte la mente y se ensancha esa vasija? Que dice la palabra, se ensancha la vasija y dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Cómo se ensancha? ¿A través de qué? De salir de esa zona de confort, a través de las luchas, de los desafíos que se presentan. Esos desafíos son el entrenamiento y dicen el nivel de la vasija, el nivel del anchor de la vasija. Entonces, cuando Dios nos quiere sacar de esa zona de confort, quiere quebrar esa vasija porque no le sirve para echar ese vino nuevo, para echar eso nuevo que Él quiere hacer en nosotros. Entonces,
no le huyamos a los desafíos. Los desafíos nos hacen mejores personas. Los desafíos nos llevan a ver a un Dios no limitado, sino un Dios ilimitado. Los desafíos nos llevan a que nuestra fe madure y crezca y que nuestra dependencia también sea mayor para con el Eterno. No le huyamos a los desafíos. La vida siempre va a tener desafíos. Van a haber desafíos en nuestras vidas que se van a presentar, desafíos financieros, desafíos familiares, desafíos emocionales, también las emociones van a ser atacadas, desafíos mentales, desafíos ministeriales también, si Dios te llamó a un ministerio, desafíos personales donde tú también vas a tener que tumbar todas esas limitaciones que hay en tu vida. Siempre van a haber desafíos, pero nosotros tenemos que confiar en lo que dice la Escritura, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Él. Y también la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nosotros tenemos que confiar en todo lo que dice la palabra. Tenemos que tener esa confianza y saber que nunca paremos ese crecimiento en el Señor. Nunca paremos de caminar espiritualmente. Sigue tu camino, sigue tu trayecto y agárrate de la mano del Eterno y sigue creciendo. Dios te bendiga.